Las funciones de la administración son tareas universales que permiten coordinar el conjunto de actividades que ocurren en una empresa de manera eficaz. Uno de los primeros teóricos en definir estos lineamientos, ya sabíamos que fue Henry Fayol. Este ingeniero francés aportó un enfoque clásico para la administración tras vivir las consecuencias de la Revolución Industrial y de la Primera Guerra Mundial. Las funciones administrativas impactan en toda la estructura de una organización, desde los niveles inferiores y medios, con los obreros y los profesionales, hasta los niveles más altos, con la capacidad directiva que incluye al área administrativa. Si bien el objetivo de una empresa es generar ganancias, las funciones administrativas son las medidas que se deben seguir para llegar a sus objetivos mediante diferentes acciones y estrategias. La función de planificar es la primera y la más importante de la gestión administrativa. Según Fayol, la empresa necesita un buen plan de acción o de proyección. Se debe de establecer según su orden de importancia y los más importantes deben tener prioridad y completarse primero. Un buen gerente debe analizar todas las opciones disponibles y hacer una selección final que sea apropiada en términos de conveniencia y utilización de los recursos. Se deben analizar y sopesar todos los aspectos positivos y negativos de cada curso de acción en particular, antes de tomar la decisión final sobre la selección. Para evaluar el curso de acción, este implica analizar el desempeño de las diferentes tareas. Se miden los diferentes factores entre ellos, prefiriendo así el curso de acción más conveniente en términos de recursos y cronograma. Por ejemplo, un curso de acción debe requerir grandes inversiones y ser rentable a largo plazo, mientras que otro puede requerir muy pocos recursos, pero bajo márgenes de beneficio a largo plazo. Para la implementación del plan, para una implementación exitosa, se deben establecer políticas y procedimientos, además de planes de ejecución para todo el personal operativo, gerentes y otros colaboradores. Y en el monitoreo y evaluación deben evaluarse periódicamente la eficacia y la ejecución de la planeación, dependiendo de los resultados, las pautas gerenciales que podrían necesitar ajustes. Para toda la estructura, lo que permitirá administrar el área de producción al personal y a los recursos. La planificación debe ser tanto a corto como a largo plazo. Además, debe considerarse como un proceso continuo, es decir, la administración tiene que proyectar, implementar y revisar la planificación de manera regular para ajustar el plan según sea necesario y en base al progreso alcanzado. El desarrollo de la planificación implica entonces definir aspectos de la empresa como son la misión, donde sabemos que se refiere a la finalidad para la que fue creada la organización, la visión, que se refiere a la situación a largo plazo en la que se requiere ubicar a la organización, los valores, que se refiere al conjunto de normas y principios para los que se rige la institución, y los objetivos, que se refiere a fines más específicos que la visión, aunque también pueden ser a largo plazo. La función de organizar resulta clave para que la empresa perdure en el tiempo. Ordenar las tareas y la estructura general permite optimizar los recursos necesarios, aprovechar el tiempo de trabajo, mejorar el flujo del trabajo y tomar decisiones más acertadas. En definitiva, organizar todas las partes que conforman a la organización fomenta la productividad y mejora las ganancias. Más allá de los objetivos fijados, de los imprevistos que puedan surgir o del responsable que esté a cargo de la dirección, es necesario organizar cada parte de la empresa en lo que se denomina organigrama, una representación gráfica de la estructura que muestra la interacción entre cada parte y las personas que lo integran. Pero, ¿qué es una organización administrativa? En la administración de empresas, la organización administrativa es el conjunto de métodos y procedimientos puestos en práctica para ordenar, controlar y dirigir una empresa a través de sus departamentos, recursos y procesos, con el fin de alcanzar sus metas u objetivos trazados de antemano. Toda empresa u organización posee un patrón o un orden propio que guía sus procesos productivos y es responsable de su margen de eficiencia o efectividad. O sea, existen formas de organización administrativa más eficaces que otras, pero toda organización posee una estructura organizacional que define sus jerarquías, sus procesos y sus flujos. La revisión y eventual mejoramiento de dicha estructura, así, significará el replanteamiento de los circuitos y patrones de la empresa y puede perfectamente conducir a mejores y más potentes escenarios.
Al mismo tiempo, la organización administrativa se entiende como una disciplina y una metodología de evaluación empresarial que justamente se propone comprender el funcionamiento de las organizaciones y concebir los modelos necesarios para su estudio. Veremos ahora los tipos de organización administrativa. Dependiendo de su forma y características, es posible distinguir entre varios modelos de organización administrativa, como son la organización lineal, la funcional, la matricial, la de comités y la de Trébol. En la organización lineal, esta se trata del modelo jerárquico tradicional, simple y piramidal, que presenta líneas de autoridad únicas y la información se transmite de manera unidireccional, desde las visiones globales superiores de la estructura hasta las posiciones locales de la base. La toma de decisiones es totalmente centralizada y existe una jefatura única. La organización de tipo funcional, esta es una versión moderna del modelo anterior, que estructura la empresa en base a departamentos, cada uno dotado de su jefe y el total de los jefes dirigidos por la cúpula de la empresa, ya sea de manera individual o en base a reuniones. Es un modelo ideal para dividir el trabajo en pequeñas partes y las decisiones suelen tomarse mediante consultas al especialista de cada área. En la organización matricial se trabaja en base a proyectos y resultados esperados, mediante la constitución de equipos de trabajo multidisciplinarios a los que pertenecen individuos de diversas áreas. Estos grupos poseen un jefe de proyecto, son temporales e intercambian información con otros proyectos de manera esporádica y eventual. Se comportan del resto como células más o menos autónomas. En la organización en comités, esta opera en base a comités, o sea, a grupos reducidos a los que se asigna el estudio de alguna etapa o aspecto específico del proceso productivo, ya sea de manera formal o informal. Los miembros de los comités trabajan por separado y se reúnen cada cierto tiempo, involucrando generalmente a los líderes o jefes de cada sección de la empresa y varían de acuerdo a la resolución de las situaciones específicas a atender. Y la organización en Trébol, esta supone la contratación externa o outsourcing de muchas de las tareas de la empresa, cuyo equipo de trabajo fundamental lo constituyen quienes dirigen las labores externas y coordinan los diversos esfuerzos de la empresa en un modelo en boga en tiempos de baja contratación laboral. Todo tipo de organización administrativa debe tomar en cuenta lo siguiente: la fidelidad de los objetivos de la empresa, la paridad entre responsabilidad y autoridad, el flujo de la comunicación, la amplitud del control y la continuidad. En la fidelidad a los objetivos de la empresa, ante todo, una empresa debe saber qué cosa es lo que se propone y cómo, y a esto último debe siempre responder la organización administrativa. De nada sirve tener una línea de montaje fordiana si se planea producir un outsourcing, por ejemplo. En la paridad entre responsabilidad y autoridad, la autoridad y la responsabilidad van juntas, y desde este precepto es fundamental en el diseño de una organización administrativa. Cuando se ocupan cargos de autoridad, se deben recibir una gratificación acorde y un conjunto de responsabilidades acorde. De otro modo, la jerarquía se desestabiliza. En el flujo de la comunicación dentro de una empresa es fundamental, ya que un trabajador informado no solo posee más opciones a la hora de tomar decisiones, sino que se sentirá más integrado a la organización y en líneas generales la pasará mejor. Cada modelo organizacional faculta o imposibilita ciertos tipos de comunicación interna y externa. En la amplitud del control existen modelos organizacionales más rígidos, en los que se enfatiza el control y existen constantes dinámicas de feedback. Hay otros modelos más laxos en los que se le otorga al individuo mayor cuota de autonomía. Esto determinará el modelo de toma de decisiones elegido e influenciará otros ítems en esta lista. La continuidad. Todo modelo organizacional debe poder sostenerse en el tiempo, o sea, debe poder resolver coyunturas y continuar sus funciones sin tender al caos o a la inercia. Ahora, en los elementos de una organización. Toda organización administrativa está compuesta por los siguientes elementos: factores de producción, factores de dirección y recursos. En los factores de producción se considera aquí a todos los elementos de la cadena productiva, o sea, aquellos involucrados directamente en la transformación de materia en bienes y servicios.
por ejemplo, la maquinaria, los trabajadores, etc. En los factores de dirección, aquellos elementos que acompañan el proceso productivo, lo vigilan y lo controlan, pero que no toman parte directa en él, sino indirecta, garantizando así su funcionamiento. Por ejemplo, los cargos directivos, los contratos de outsourcing, las herramientas, la mercadotecnia, etc. Y los recursos, aquellos elementos fundamentales sin los cuales sería imposible llevar a cabo la labor productiva. Pueden ser materiales o físicos, o sea, la materia prima, energía, maquinaria, etcétera, o inmateriales como la mano de obra, conocimientos de trabajo, etcétera. Hablemos ahora de la función de la dirección. La dirección administrativa garantiza que los objetivos trazados de antemano se cumplan. Pero entonces, ¿qué es la dirección administrativa? En la administración de empresas se conoce como dirección o directamente como dirección administrativa a una de las etapas más importantes del proceso administrativo, en la que se aplica el conocimiento adquirido para llevar a cabo una toma de decisiones pertinente. Dicho en términos más simples, la dirección administrativa equivale al capitaneo de un barco. La dirección administrativa es una labor complicada y de alta responsabilidad, que generalmente llevan a cabo gerentes y otras figuras de liderazgo y autoridad dentro de las organizaciones y que tiene como objetivo garantizar que los objetivos trazados de antemano se cumplan, lo cual significa lidiar con imprevistos, corregir sobre la marcha el funcionamiento de la organización y a menudo tomar decisiones estratégicas. Por esta razón, la dirección está muy emparentada con el control y la retroalimentación dentro del proceso administrativo. Únicamente manejando la información necesaria y surgida de la evaluación del funcionamiento de una organización, se podrán tomar decisiones informadas y sensatas que tengan una mayor probabilidad de éxito. Es por eso que la conducción empresarial es demasiado distinta de la conducción política de una nación, y aunque ambas cosas manejen elementos muy diferentes y tengan principios distintos. Etapas. A grandes rasgos, podemos esquematizar las etapas de la dirección administrativa en toma de decisiones, integración, motivación, comunicación y liderazgo. En la toma de decisiones, ante algún tipo de imprevisto, situación retadora o evaluación de la organización, se impone la necesidad de una toma eficiente de decisiones, la cual pasa a su vez por determinadas etapas, como es el definir el problema, evaluar las alternativas y el tomar una decisión. Al definir el problema, es decir, comprender la situación, los retos surgidos y o los objetivos que se persiguen y que nos brindarán la orientación inicial respecto a cómo abordar el problema. Para evaluar las alternativas, todo problema puede abordarse desde distintos puntos de vista y puede resolverse o enfrentarse de modos distintos, más agresivos, más pacientes, más sagaces, etc., antes de decidirse por alguno que deban revisar todas las opciones. Para tomar una decisión, finalmente deberemos decantarnos por alguna opción y aplicarla de manera específica, teniendo en cuenta un panorama de consecuencias posibles y algún tipo de provisiones anticipadas. En la integración, esta etapa implica la disposición de los elementos y recursos necesarios para ejecutar la decisión previamente tomada a través también de diversas estrategias como son el reclutamiento, la capacitación y la renovación. En el reclutamiento, que es el agrandamiento o reemplazo del capital humano con el personal necesario para llevar a cabo las labores que acarrea la decisión. En la capacitación es necesario brindar al personal ya existente las herramientas teóricas, conceptuales o prácticas para poder llevar a cabo las labores que acarrea la decisión. Y en la renovación, aquí habría que adquirir nuevos materiales, nuevos equipos, nuevas herramientas, etcétera, para poder llevar a cabo la decisión. Motivación. El espíritu empresarial y la moral del equipo son también fundamentales para conseguir los objetivos y materializar el plan decidido. Así que la dirección deberá llevar a cabo una revisión de las dinámicas motivacionales de la organización y emplear nuevas, reforzar las existentes o eliminar las contraproducentes. En la comunicación, muy emparentada con la motivación, la comunicación, tanto a lo interno como a lo externo, deben ir siempre en concordancia con las decisiones iniciales que se tomaron, de modo que cada segmento de la organización tenga claro lo que le espera de ella y que cada cliente sepa qué cambios esperar de la organización. Finalmente, en el liderazgo y supervisión, no solo se debe tomar decisiones y velar
y velar por qué se implementen correctamente, sino que se debe mantener abierto un canal de retroalimentación y control que permita percibir la eficacia de los cambios introducidos, que identifique complicaciones, que perciba amenazas y oportunidades derivadas del cambio, en fin, que suministre a la dirección la información necesaria para poder volver a tomar decisiones y mantener así el círculo andado. Existen diversas formas, tipos o estilos de dirección administrativa, las cuales tienen que ver directamente con el tipo de liderazgo ejercido y que deben ser considerados orientaciones más que categorías definidas y concretas. Hablamos de dirección autocrática, aquella en la que la autoridad impone sus normas, criterios y decisiones sin consultar en absoluto a sus subordinados, por lo que suele generar ambientes de trabajo tensos y dictatoriales, en lo que la disciplina y la inseguridad pueden ir de la mano. En la dirección paternalista, se trata de una flexibilización de la dirección autocrática en la que los cargos jerárquicos se involucran en la labor de sus subordinados e incluso en sus vidas personales, pero siempre desde una posición de poder y de autoridad, como si fueran una serie de tutor. Suele aplicarse para organizaciones con personal muy joven o en formación. Por otro lado tenemos la dirección laissez-faire, es decir, dejar hacer. Un modelo de dirección que interviene muy poco en el desempeño de sus subordinados, permitiéndoles un altísimo grado de autonomía y decisión, lo cual puede hacer de ellos empleados con alta iniciativa o puede conducir al desconcierto y al desorden. En la dirección democrática, esta se inspira en los principios de la igualdad de oportunidades y de la consulta masiva para tomar decisiones, sin sacrificar por ello la estructura jerárquica de la organización. Suele ser que los mejores resultados arroja en una organización diversa o amplia. Principios de la dirección administrativa. El ejercicio de la dirección se sostiene en base a una serie de principios fundamentales que son coordinación de intereses, impersonalidad del mando, supervisión directa e indirecta y aprovechamiento y resolución de los conflictos. En la coordinación de intereses, dado que una organización implica un conjunto organizado de seres humanos trabajando en torno a un objetivo común, la dirección debe hacer que el foco se mantenga en este último, haciendo converger los objetivos individuales o sectoriales en un marco proyecto común. En la impersonalidad del mando, las organizaciones tienen estructuras y jerarquías que no deben depender de quién las ejerce, sino que deben ser impersonales, objetivas, es decir, no dependen de simpatías y consideraciones, sino de la lógica interna de la organización. En la supervisión directa e indirecta, la dirección puede ser ejercida al mismo tiempo en comunicación estrecha con los subordinados, o sea, brindándoles las directrices y la información que requieren para estar motivados y productivos, y en comunicación jerárquica a través de una estructura jerárquica o burocrática que permite el uso eficiente de la información y la toma oportuna de decisiones, sin que absolutamente todo deba llegar hasta la gerencia para aprobarse. Aprovechamiento y resolución de los conflictos. La dirección de toda organización enfrentará situaciones conflictivas a las que debe poder dar solución, o mejor aún, que deberá reconvertir en situaciones ventajosas o provechosas a través de una gestión del cambio y de la variabilidad en lugar de un apego excesivo a la norma. Aquí vale la pena comentar que Fayol también menciona otros principios de la administración, como son la división del trabajo, la autoridad y la responsabilidad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección, la subdirección del interés individual, la remuneración, el grado de centralización, la cadena escalar, el orden, la equidad, la estabilidad de tenencia del personal, la iniciativa y el esprit de corps. La importancia de la dirección administrativa. La dirección es vital para el correcto funcionamiento administrativo. Ella se ocupa de ejecutar los lineamientos proyectados en fases previas, que es la planeación y organización, para obtener de la estructura organizacional el mejor desempeño posible. Una buena dirección es clave no solo en la previsión y anticipación empresarial, sino en la motivación del capital humano, a través de una comunicación eficiente, de una conducción sensata y de un espíritu alejado de la tiranía y otros defectos humanos. Una buena conducción administrativa, de hecho,
Comprende el proceso administrativo como un todo organizado y jerarquizado, y está capacitada para llevar a cabo los cambios oportunos que lo hagan perdurar y que lo aproximen al cumplimiento de sus objetivos concretos. Cualquier proceso administrativo sin dirección es propenso al desorden y a la desintegración. Bien, con esto terminamos las actividades correspondientes al módulo 2. Así es que ahora nos tocará hacer una tarea en la cual consiste que hay que describir la misión, la visión y los objetivos de su organización o de su área de trabajo. Igual lo pueden hacer en un par de cuartillas, 2, 3 cuartillas, y subirlo a la plataforma o mandarlo a mi correo.